Bien, ahí estamos. Entonces, muy buenas noches con todos ustedes, maestros y maestras. Maestra Denise, buenas noches también para usted. Bien, nuestra primera sesión sobre habilidad verbal rumbo al nombramiento docente 2024. Con mucho éxito, estoy seguro que vas a poder lograr tus éxitos si hacemos todas las claves y también usamos todos los truquitos que te vamos a estar enseñando en estas semanas, en estos meses que nos vas a acompañar. ¿Ok? Yo soy el licenciado Jason Hill, profesor de habilidad verbal, ¿no? En esta ocasión, pues, para poder ayudarte a que siempre tengas herramientas para poder afrontar tu curso, tus preguntitas, tu examen de habilidad verbal, ¿no? Que es lo que nos compete el día de hoy. Bien, mucho gusto con todos ustedes. Vamos a comenzar. Como ustedes han podido dar cuenta, pues el día de hoy vamos a comenzar nosotros con un texto. ¿Ok? Dentro de diferentes tipologías que tenemos de los textos, elegí el texto narrativo para comenzar porque es un texto que es amigable, ¿no? Que nos puede ayudar a todos nosotros a poder entender un poco cómo son las dinámicas de las preguntas y también, pues, quién de nosotros no ha leído un cuento, ¿no? Dentro del género narrativo, nosotros tenemos, pues, diferentes especies, pero normalmente en un examen de nombramiento docente, por lo menos viene un texto narrativo. Entonces, debemos estar preparados para eso, ¿cierto? Entonces, eso es importante que nosotros podamos entender. ¿Ok? Entonces, como dijo la maestra Ennis, pues si ustedes tuvieran alguna duda, alguna pregunta, pueden levantar la mano. ¿Ok? Y de esa manera yo voy a dar el pase para que alguno de ustedes pueda interactuar por medio del audio. O de otra forma, podemos nosotros también escribir por el chat nuestras consultas o nuestra participación, que también va a ser muy buena. Si hubiera por ahí alguna duda, no, no te preocupes, siempre se puede conversar y siempre se puede solucionar. La idea es ir paso a paso, juntos, porque ustedes y yo somos maestros, entonces podemos acompañarnos en este proceso para que puedas siempre responder correctamente en tus preguntas de habilidad verbal. ¿Ok? Bueno, habiendo dicho eso, entonces vamos a comenzar con el texto narrativo. La secuencia que vamos a seguir nosotros es de acuerdo a la tipología textual. Hoy haremos texto narrativo y haremos algunas preguntas del texto narrativo. ¿Haremos todas las preguntas que involucran el texto narrativo? Probablemente no, porque el que mucho abarca poco aprieta, ¿cierto? Entonces vamos a concentrarnos en tres tipos de preguntas que hacen normalmente en los exámenes de nombramiento docente en los textos narrativos. También, antes de entrar a eso, necesitamos nosotros conocer las bases de un texto narrativo. Lo más probable es que muchos de ustedes sepan que es un texto narrativo, pero es importante asegurarnos de que eso sea correcto. ¿Ok? Me gustaría que ustedes puedan escribir en el chat qué saben acerca de los textos narrativos, qué conocemos acerca del texto narrativo, tal vez elementos, estructura, la definición, por ahí que alguna forma de escritura del texto narrativo, qué elementos explícitos o implícitos tienen. ¿Qué sabemos de los textos narrativos, estimados maestros y maestras? Me gustaría saber para poder empezar a interactuar y entrar en esta dinámica de nuestra clase. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué sabemos acerca de los textos narrativos? Solo pueden ser cuentos, hay otras especies, tenemos solamente un tipo de narrador, hay diferentes tipos de narradores, se nos hace fáciles, se nos hace complicados, ya hemos pasado por un examen con textos narrativos. Me gustaría leerlos, les voy a dar unos segundos para que me vayan escribiendo y vamos también a despejar algunos mitos, porque pues, es posible que hayan algunos mitos como parte de nuestra enseñanza, ¿no? De la enseñanza que hemos recibido en algún momento. Puede ser que conozcamos algunas ideas, pero que pues, no sean del todo ciertas, del todo precisas, ¿no? Sería bueno. A ver. Buenas noches, buenas noches. Por favor, coloquen su nombre, por favor, su nombre y su apellido, ¿ok? Para poder saber con quién estamos hablando y de esa manera también llamarte por tu nombre, ¿no?
así como todos nuestros estudiantes también, ¿no? Muy bien. Entonces, no tengo ningún comentario. Todavía no queremos romper el hielo. Ok. Bueno, bien, no hay problema. ¿Puedo explicar un poquito? A ver si vamos nosotros también entrando un poquito más en confianza. ¿Ok? Ah, voy a explicar lo siguiente. Mire, tengo una respuesta antes de eso. Relatan acontecimientos, tienen personajes que pueden ser reales o imaginativos. Perfecto. Claro, ¿no? Estamos hablando de acontecimientos, sucesos, a los que también se les llama hechos, ¿cierto? Hechos. Los personajes pueden ser reales o ficticios. Bueno, los personajes siempre son ficticios, ¿ok? Por ejemplo, yo podría decir que tengo un personaje que se llama Jason Hill y que es maestro de preparación para nombramiento docente, y ese personaje no soy yo, es un personaje, entonces siempre es ficticio. ¿Ok? Los textos narrativos son ficticios siempre y sus personajes siempre lo son, por más que tengan características semejantes a un ser de la realidad. ¿Ok? Bien, para aprender una definición sucinta acerca de los textos narrativos, podemos decir nosotros que son aquellos textos que expresan sucesos reales o ficticios. ¿Ok? Sucesos reales o ficticios a sujetos antropomorfos. ¿Qué significa antropomorfos? Que tienen forma de seres humanos o por lo menos quieren tener esa condición. Puede ser, por ejemplo, una olla, pero esa olla tiene ojos, esa olla tiene orejas, esa olla tiene sentimientos, ¿cierto? Puede ser un bosque, y ese bosque de alguna forma tiene una compleja estructura del pensamiento o el sentimiento de los seres humanos. Entonces, todo aquello que nosotros realizamos y personificamos siempre tiene que ver, está relacionado con el ser humano, cómo siente, cómo se expresa, cómo actúa, ¿ok? Eso también, ¿ya? Bien. Y por supuesto, estos personajes eh, que son ficticios siempre van a estar relacionados, ¿ya? A otros personajes a los cuales vamos a llamar secundarios y en un tiempo y un espacio determinados. ¿Ok? En un tiempo y un espacio determinados. Entonces, profesor, eso ya tal vez ya lo sabía, sí, pero es importante poder tener las bases para partir de ahí a lo que luego nos van a preguntar, porque en los textos narrativos siempre obedecen a preguntas relacionadas al marco teórico, al marco narrativo. Bien, vamos a ver aquí, ¿cuál es la estructura de un texto narrativo? ¿No? Simplemente tenemos una estructura sencilla donde nosotros vamos a encontrar una situación inicial a la que tú le puedes llamar inicio, donde tenemos una situación, vamos a decir, estable, donde un personaje pues tiene una vida ya a la cual se ha acostumbrado, y esta situación del antes o la situación inicial, ¿ok? Va a dar una vuelta, un giro, un quiebre. A ese quiebre nosotros le vamos a llamar la transformación. Le vamos a llamar la transformación de la situación o el nudo a lo que se le va a llamar como el proceso, ¿no? Todo cuento, toda historia ficticia tiene en este caso pues un nudo, una estructura que va a ser quebrada, ¿ya? Va a quebrarse el inicio o la situación inicial y va a ir a un nudo donde el personaje va a tener que enfrentar algún ser, alguna fuerza, algún otro personaje el cual puede ayudarlo a salir airoso o puede que no lo pueda superar, ¿no? En ese sentido pueda terminar fracasando, ¿no? Como por ejemplo cuentos que seguramente por ahí hemos leído nosotros, ¿no? Y la situación final, por supuesto, obedece al después. El después viene a ser el resultado, la transformación, la situación final de cómo queda este personaje o este grupo de personajes. ¿Ya? Es algo que nosotros por ahí lo sabemos, pero es importante poder recordarlo porque luego recordemos que los autores pueden jugar un poco con la estructura, ¿no? Y puede ser que la situación inicial se conozca al final, que la situación de la transformación de la situación o el nudo pueda empezar, se puede empezar con esa parte de la historia, o se pueda comenzar con la situación final, ¿no? Hay diferentes formas de poder comenzar
un texto narrativo, llámese cuento, ¿no? En este caso. Y eso no nos tendría que sorprender porque sería parte del estilo y la formación del autor, ¿ya? Es importante poder recordar las bases. Ahora los elementos del texto narrativo, llámese cuento en este caso, ¿ya? Primero tenemos el marco narrativo al cual nosotros le vamos a llamar el espacio y tiempo de la acción. El espacio, el lugar, el tiempo, el cuándo. Cuándo se ubica y dónde se ubica la acción. ¿Ok? El narrador que cuenta lo sucedido. Hay diferentes tipos de narradores, no los vamos a profundizar el día de hoy, pero sí debes recordar que tenemos algunos narradores, ¿no? Por ejemplo, el narrador en primera persona, que es cuando el autor cuenta su propia historia, es un narrador personaje. Ya, lo vamos a ver nosotros en algunos, lo hemos visto, perdón, en algunos textos de los exámenes de nombramiento docente. Sí, hemos visto algunos cuentos con narradores en primera persona. ¿Ok? Luego tenemos el narrador más sencillo, vamos a decir nosotros, el más común, para ser más exactos, al cual nosotros le vamos a llamar el narrador heterodiegético o el narrador en tercera persona. Entonces tenemos al narrador personaje en primera persona, tenemos al narrador personaje en primera persona y también tenemos al narrador en tercera persona. Ok, el primero es en primera persona, ¿eh? En primera persona. Ok, entonces de esa manera nosotros nos vamos a dar cuenta que fundamentalmente esos son los dos tipos de narradores que nosotros podemos leer, los cuales nos van a contar pues su historia o la historia de alguien más. En el caso de la tercera persona nos cuenta la de alguien más. ¿Ya? Y puede ser que sepa una parte de la historia o puede ser que conozca todo, ¿no? Es importante reconocer si el narrador sabe hasta los pensamientos y sentimientos de los personajes. Si es así, se le llama un narrador omnisciente. ¿Ya? No vamos a profundizar en eso, pero sí es importante que lo recuerdes. ¿Ok? Luego vamos a ver nosotros también la secuencia narrativa. La secuencia narrativa es lo que te expliqué, la situación inicial, la transformación y el final o la situación final de la historia, ¿no? Que puede ir en diferente orden. Nosotros vamos a trabajar siempre pensando en el orden del cuento, ¿ok? En el orden del cuento. No tanto como nosotros lo podemos alinear en el tiempo, sino como el autor a lo largo de la historia va desencadenando los sucesos de acuerdo, por supuesto, a su propia forma, ¿no? A su propio estilo. ¿Ok? Entonces, es importante entender esto porque hay preguntas dentro del examen. Han habido preguntas dentro del examen donde hablan acerca del orden cronológico de los sucesos. Y para eso es importante darnos cuenta de cuál es el inicio, ¿no? El proceso y el fin. ¿Ok? Luego tenemos el discurso, que es el orden de lo narrado, lo que te acabo de explicar. Y por último, los personajes. Vamos con lo siguiente. Bien. Es importante también recordar que dentro de los cuentos hay ciertos términos que nos van a ayudar a nosotros a darnos cuenta en qué situación nos encontramos. ¿Ok? ¿En qué situación nos encontramos? Por ejemplo, tenemos algunos marcadores textuales que se llaman, por ejemplo, antes, hasta el momento, más arriba, hasta aquí, ¿no? Que se refiere pues a las situaciones iniciales, al inicio de los cuentos. ¿Ok? Los de simultaneidad que hablan acerca de que dos sucesos están ocurriendo al mismo tiempo. En este momento, aquí, ahora, al mismo tiempo, mientras, a la vez, ¿no? Y de posterioridad cuando hablan acerca de que un momento, un suceso ya ocurrió.
Esto pasa con algunos como después, luego, más abajo, seguidamente y más adelante. Y por último, los finalizadores, que pues me van a redondear la historia, ¿no? o, o el suceso final. ¿Ok? O el suceso final, ¿no? En fin, por último, para terminar. En definitiva. ¿Ok? Ok, entonces ahí tenemos algunos también, les he dejado en el PPT, algunos términos con los cuales nosotros podemos darnos cuenta de cuál es la situación que nosotros en ese momento estamos pasando, ¿no? Con la vista, ¿no? Cuando estamos enfrentando un cuento. Situación inicial, había una vez, todo comenzó cuando, en un inicio, transformación, complicación, de pronto, de repente, todo cambió cuando, situación final, al final todo terminó así para terminar, ¿no? Básico, seguramente ustedes ya lo sabían, por ahí que hemos refrescado algunos conocimientos de algunos de ustedes. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Bien, ahora vamos a lo siguiente, ¿ok? Tengo aquí una pequeña práctica para todos ustedes. Me gustaría que podamos nosotros por allí tener una lápiz y papel, ¿no? Lápiz y papel, y si no, pues nuestro celular, o por allí si tenemos un espacio donde podamos escribir, en un bloc de notas tal vez, se me ocurre, poder hacer un ejercicio para poder identificar la estructura de esta historia. Es una historia corta, bastante corta, pero que nos puede servir a modo de repaso de los fundamentos básicos del cuento. ¿Ok? ¿Qué te voy a pedir? Te voy a pedir lo siguiente. Te voy a pedir que ubiques, ahí están los elementos, ¿no? Los elementos de la narración anterior. ¿Cuáles son los elementos de la narración anterior? ¿Elementos? ¿Cuáles son los elementos? Aquí están, ¿no? Que ubiques el marco, es decir, el espacio-tiempo de la acción. Te voy a pedir que ubiques el narrador, ¿ok? ¿Quién es el narrador? Te voy a pedir que me ubiques cuál es la situación inicial. Te voy a pedir que me ubiques el durante o la transformación y te voy a pedir que me ubiques el final, ¿no? Y también que me ubiques el orden. Es un orden lineal, cronológico, a esto se le va a llamar cronológico o lineal, al orden como nosotros vivimos. Vamos desde el pasado hacia el presente y luego al futuro. ¿Ok? Para eso nos guiamos de los términos que hemos visto hace unos instantes. Eso se le llama lineal o cronológico, cuando vamos en un tiempo como en la vida real. ¿Ok? Y cuando rompemos esa cronología, esa linealidad, se le llama atemporalidad. Atemporalidad. ¿Ok? Que es cuando pues el autor gusta de hacer algunos arreglos en cuanto al tiempo para poder comenzar, eh, se me ocurre por la mitad o el final, ¿no? Hay algunas estrategias. Entonces, y que ubiques los personajes también. ¿Ok? Marco, narrador, secuencia narrativa, discurso y personajes. Ubícalos, por favor, de esto. ¿Ok? De este texto. Quiero que los ubiques, quiero que vayamos calentando motores para lo que luego va a ser ya nuestra práctica, ¿no? Nosotros queremos practicar mucho, tenemos tiempo, pero quiero saber cómo vamos a empezar, ¿no? Entonces, vamos a leer este texto, ¿ok? Yo lo voy a leer también. Y luego vamos a ubicar, por supuesto, el marco, el narrador, la secuencia, el discurso o el orden y los personajes. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre el pequeño ejercicio que vamos a realizar? Me escribes por favor si hay alguna duda. Te doy unos segundos para que lo pienses y si no empezamos con el ejercicio. Ok, parece que no hay dudas al respecto. Entonces te voy a pedir por favor que tú tienes el material también, igual lo voy a dejar aquí.
Quiero que lo leamos en silencio por un par de minutos y luego vamos a responder cuáles son los elementos. ¿Ya? Vamos a empezar entonces y luego ya vamos a hacer la actividad. 2 minutos, a ver. Listo, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados para poder comenzar con este pequeño ejercicio? ¿O les doy un minuto más? Me escriben, por favor, si es un minuto más. Si no, empezamos con el ejercicio. Bien, parece que estamos listos. Vamos a ver. Un minuto más, me dice la Miss Karin. Ok, no hay ningún problema. Un minuto más. Recuerden que de este pequeño texto, nosotros necesitamos el marco, el narrador, la secuencia. La secuencia es situación inicial, transformación, final, el orden y los personajes. Eso necesitamos. Y también debemos recordar que para que nosotros podamos aprender, bueno, ustedes ya lo saben, pero no está de más recordarlo. Para aprender necesitamos práctica, ¿no? Así que, ok, un minutito más. Listo. Ya podemos ir a responder estas preguntitas. ¿Cuál es el marco, apreciados maestros y maestras? ¿Cuál es el marco narrativo? En otras palabras, ¿cuál es el tiempo y el espacio que ocupa ese breve cuento? Lo escriben, si no, levantan su manito y también podemos escucharlos.
el marco narrativo. Si quieren puedo proyectar ahí el breve cuento y me gustaría saber cuál es el marco narrativo. Lugar y tiempo del breve cuento, por favor. Está bien sencillo. A ver, espero su participación para poder revelar el marco narrativo. A ver, parece que estamos un poquito tímidos. Todavía. Tenemos una respuesta, dice. Ok. Mérida, Yucatán, 22 de octubre de 2000. Perfecto. Mérida, Yucatán, miércoles en la madrugada. La maestra Eda, 2009. Escribe la maestra Consuelo. Hay diferentes respuestas a una misma, a un mismo hecho narrativo. Interesante. Interesante. Tengo 3 respuestas del mismo hecho narrativo. Yucatán, 22 de octubre del 2000. Mérida, Yucatán, miércoles en la madrugada. Y Consuelo me dice, la maestra Consuelo me dice en el 2009. Tengo otra respuesta. Ya. Mérida, Yucatán, 22 de octubre del 2009. Veamos, vamos a ver en el texto, ¿no? Porque esto es interpretación. Esto es interpretación. Mérida, Yucatán, me dice el maestro Mario. Veamos. Tenemos aquí, ¿no?, una noticia, ¿cierto? Una noticia. Esta noticia obedece a un texto narrativo, no literario, en el sentido de que puede haber sido real, porque nos dan una fecha, ¿no? Luis Bofill y Sergio Campo, corresponsales, periódico La Jornada, jueves 22 de octubre del 2009. Jueves 22 de octubre del 2009. Ahora, ¿yo estoy hablando acerca de la noticia o estoy hablando acerca del hecho, del suceso que nos interesa? ¿De qué estamos hablando nosotros? ¿De la fecha de la noticia o de la fecha del suceso que le interesa al lector? ¿Qué dicen ustedes? Porque hay 2 fechas. Del suceso, ¿cierto? Del suceso. Y si es el suceso, entonces, ¿cuándo es? ¿Miércoles o jueves? Desde ahí nomás ya estamos nosotros viendo algunas discrepancias. ¿Ok? Si estamos hablando del suceso, ¿cuándo fue el suceso? ¿Cuándo fue? ¿Jueves o miércoles? ¿Ves? Algunas me dicen miércoles, otros me dicen jueves. Vayamos otra vez al sentido de la pregunta, ¿no? La pregunta, ¿ataca el suceso o ataca la noticia? Porque evidentemente una noticia siempre va a ser posterior al suceso, ¿cierto? Pero yo estoy preguntando acerca del marco narrativo, no estoy preguntando sobre la noticia. En ese sentido, podemos decir que la noticia fue el jueves, pero, pero, el suceso fue la madrugada de este miércoles. Muy bien, si alguno de ustedes por ahí no notó esa diferencia, ahora lo puede hacer, ¿cierto? Entonces estamos hablando de la madrugada del miércoles en Mérida, Yucatán. Ahora sí, muy bien. Excelente, ¿no? Entonces tenemos aquí la madrugada del miércoles en Mérida, Yucatán. ¿Cierto? A ver. Chan, 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 chan. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí lo vamos a escribir, ¿ya? Acá. Como ustedes mismos han dicho, es una respuesta correcta. Mérida, Yucatán.
Yucatán, la madrugada del miércoles. Ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. Ahí tenemos la primera respuesta. ¿Quién es el narrador, estimados maestros y maestras? ¿Quién es el narrador? Luis. ¿Quién es el narrador? Vamos a ver. ¿Quién es el narrador? Vamos a ver el narrador. Ok. ¿Quién es el narrador de esta historia? A ver, Luis A. me dice la maestra Grace, la maestra Karin Córdoba. En este caso, a ver, algunos de ustedes. Por ahí, ¿quién es el narrador? A ver. Ahora, Geraldo Peniche Braga. Geraldo Peniche Braga. Recordemos que es el joven invidente, ¿cierto? Es el joven invidente, es decir, es el personaje principal, ya me estoy adelantando. Pero ¿es Gerardo Peniche Braga quien cuenta su propia historia? Ok. Dice, vamos a ver los verbos, ¿ya? Los verbos. Agredieron y detuvieron al joven invidente Geraldo Peniche Braga. Dice, agredieron a, detuvieron a. Dice, me detuvieron y me agredieron. O dice, agredieron a y detuvieron a. ¿Puede ser Geraldo Peniche Braga el narrador? ¿No es cierto? No puede ser. Así es. Peniche no puede ser. Veo aquí algunas respuestas así y vamos a ir viendo para poder ayudar, ¿no? Entonces, miren, dice, agredieron y detuvieron ilegalmente al joven invidente Geraldo Peniche Braga. Si dice agredieron y detuvieron a, significa que quien nos está contando la historia no es el mismo personaje. Si no diría, el verbo estaría en primera persona. Diría, me agredieron, me detuvieron. ¿Cierto? Pero como no es así, entonces no estamos hablando de un narrador en primera persona. No es Geraldo Peniche Braga quien cuenta la historia. En este caso, quien cuenta la historia son los corresponsales, ¿cierto? Luis, en este caso, ¿no? Luis, Luis Bofill y Sergio Ocampo. Ellos son, ellos son, ¿cierto? Espero haya quedado claro. ¿Cómo se dio cuenta de que no era el narrador, el personaje? Porque me fijé los verbos. Me fijé los verbos. ¿Cómo puedo darme cuenta de quién es el narrador? Por los verbos. Si los verbos están en primera persona, entonces el narrador está contando su propia historia. Pero si el verbo está en tercera persona, significa que el narrador está contando la historia de alguien más. ¿Ok? Ese es un truquito para poder verlo, para poder saber. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces, tenemos a Luis y a Sergio. A Luis y a Sergio. Ahí está, Luis y Sergio. Entonces, narrador. Luis y Sergio, narradores en este caso, ¿no? Ellos son testigos del siniestro, son testigos del atropello al joven. No, no son narradores testigos, ¿cierto? En este caso son narradores en tercera persona, ¿ok? No son tampoco omniscientes porque no saben cómo se siente, no saben cómo se siente por dentro, exactamente no saben cómo se siente el joven invidente, pero sí son narradores en tercera persona que conocen la historia. ¿Ya? La secuencia, vamos con la secuencia. ¿Cuál fue la situación inicial, estimados maestros y maestras? Situación inicial.
¿Cuál fue la situación inicial? No del texto, sino te pregunto cuál es la situación inicial de toda esta historia. ¿Cuál es la situación inicial de la historia? No cómo comienza el texto, sino la situación inicial de la historia. Son dos preguntas diferentes. Uno es cómo comienza el texto, es decir, por dónde empieza el autor, y otro es dónde comenzaría la historia según el criterio de cronología que me lleva a pensar en el pasado, presente y futuro. Mi pregunta va por la segunda explicación. ¿Dónde comienza la historia? Sería cuál es el pasado de esta historia, cuál es el presente o el futuro, en ese orden, ¿no? En esa sucesión. ¿Cómo comienza la historia? Agredieron y detuvieron, le roban, agredieron y detuvieron. No, así no comienza la historia. No es la respuesta. Así es como se está escribiendo esta noticia. Pero yo quiero saber sobre el suceso en sí, sobre la historia. Si bien es cierto, esta noticia comienza diciendo que lo agredieron, hay algo antes, maestros y maestras. Hay algo antes. Aquí me está mostrando, si tú te das cuenta, me está mostrando la situación conflictiva al comienzo. Pero eso no significa de que no haya pasado algo antes. Yo te estoy preguntando por la situación inicial. No te estoy preguntando por cómo comienza esta noticia. Entonces, ¿cuál es la situación inicial? ¿Cuál es el antes de? ¿Cuál es el antes? En otras palabras más sencillas, ¿cuál es el antes de agredir y detener al joven Geraldo Peniche Braga? ¿Qué le pasó? Él caminaba por el centro, ya. La maestra Helen me dice él caminaba por el centro, ya, pero hasta ahí hay algo más, hay algo más. La maestra Ruth me dice tropezó con un vehículo. Pretendían robar artículos dejados en un vehículo. Pretendían robar artículos dejados en un vehículo. ¿Quiénes pretendían robar artículos dejados en un vehículo? ¿Quiénes? 4 gentes, me dice aquí. A ver, leamos, ¿no? Aquí está, sencillo. 4 agentes que pretendían robar. ¿Cuál es la situación inicial? Curiosamente, maestros y maestras, la situación inicial está al medio. Miren, vamos a leerlo, ¿ya? Acá dice. ¿Ok? Según Peniche, quien presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, él caminaba por el centro de Mérida, ok, perfecto, para abordar un autobús que lo llevaría a su casa cuando tropezó con un vehículo. Con ayuda de su bastón rodeó el automotor y siguió su camino, pero fue alcanzado por varios sujetos que se identificaron como policías. Y sin explicación lo derribaron, le dieron una golpiza. Ah, si ustedes se dan cuenta, acá dice derribaron y le dieron una golpiza. ¿A qué se parece estas expresiones? ¿Acaso ya las hemos leído antes en el texto? ¿Acaso ya las conocemos en el texto? ¿Ya las hemos visto? Los derribaron y le dieron una golpiza. Ah, lo más probable es que se refiera a esto, a que lo han agredido y lo detuvieron. Entonces, me están dando la misma situación en dos partes de la misma historia. Pero, ¿qué pasó antes de eso? Esa es la pregunta. ¿Qué ocurrió? Y lo que ocurrió, como por ahí ya me han escrito, es que el joven Geraldo rodeó el automotor con ayuda de su bastón y siguió su camino mientras pasaba o caminaba por el centro de Mérida. Esa es la situación inicial. Entonces, la situación inicial nos dice cuál es el antes, la primera situación. Sencillamente Geraldo paseaba por el centro de la ciudad cerca a un automotor, ¿no? Y rodeó el automotor con su bastón. La situación inicial. Ahora,
La pregunta es, maestros y maestras, ¿cuál es el nudo o la situación transformadora? Geraldo estaba tranquilo, paseando, hasta ahí no había ningún problema, su bastón lo ayudaba a identificar los objetos cercanos. ¿Cuál fue la situación transformadora? ¿Cuál fue el conflicto, en otras palabras? ¿Cuál fue el nudo, el problema, la situación tensa que vivió Geraldo? Apreciados maestros, ¿lo escriben? Para poder saber cuál fue la situación tensa, dificultosa que vivió mientras él estaba avanzando por Mérida con su bastón. A ver, tenemos respuestas. Agresión, me dice la maestra Fabio. Ella agredieron y lo detuvieron. Bien, 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 maestra Eda, excelente. Lo agredieron y lo detuvieron, excelente. ¿Alguien más por ahí se anima? Bien, creo que lo tenemos claro, ¿cierto? Lo agredieron y lo detuvieron, ¿no? 4 agentes de la policía. Esa es la situación problemática, ¿cierto? Vamos con el final. Ahora quiero saber la situación final o la situación eh, en la cual se queda el personaje principal después de haber sufrido esta vejación, después de haber sufrido esta transformación, esta experiencia que por supuesto no va a dejarle ser a él el mismo de antes, no será Geraldo el mismo de antes después de esta situación. ¿Cuál es la situación final, maestros y maestras? También está en el texto. Hay que ubicarlo nada más. ¿Cuál es la situación final? Se quejó, dice la maestra Fabia, la maestra Grace le interpuso una denuncia. Pero recordemos que él se fue detenido, ¿ah? Él se fue detenido, ¿no? Ok, interpuso una denuncia. Perfecto. Muy bien. Él se fue detenido, ¿ah? También hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Él se fue detenido. Interpuso una denuncia y una queja, entonces. Perfecto. Ok, si hubiera algún comentario, excelente. Tenemos uno más. Ahora después lo dejaron, dice la maestra Ruth. Sí, por supuesto que sí. Algo sencillo. ¿Cierto? Es algo sencillo. Bien, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta obedece a... Ya hemos dado la secuencia, tenemos el narrador, el marco. Lo dejaron ir. Muy bien, maestra Karim. Vamos con el discurso. Pregunta para ustedes. ¿El discurso es lineal, es cronológico o atemporal? Es decir, sigue la pauta regular, frecuente de pasado, presente, futuro, como nosotros vivimos, o es que han saltado el orden. Hay un desorden temporal en la noticia. ¿Cronológico o atemporal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Empieza por el inicio, pasa al nudo, después al final? ¿Eso es cronológico? ¿O es que han invertido el orden en el tiempo? ¿Qué dicen ustedes? Ahí por ahí los voy a ver. Quiero que se fijen cómo comienza la historia. La historia comienza por la situación inicial, comienza por la situación final, comienza por la transformación o el nudo, por donde comienza. Esa es la clave para saber cuál es el orden, si tenemos un orden cronológico o atemporal. Vayan leyendo, vamos escribiendo para poder saber qué dicen ustedes al respecto. Miren, aquí dice A. 4 agentes de la policía de Mérida, Yucatán, agredieron y detuvieron ilegalmente al joven. ¿Por qué suceso, por qué parte está comenzando? ¿Está comenzando por la situación inicial? ¿Está comenzando por el nudo o está comenzando por la situación final? Para poder saber el criterio que vamos nosotros a elegir. ¿Qué dicen ustedes? Los leo. Es temporal, me dice la maestra Grace. Ok.
¿Temporal viene de cronológico, o es atemporal? ¿Usted quiso decir atemporal? Atemporal, es decir, fuera de tiempo. Ok. La maestra Eda me dice atemporal. Ahora sí, maestra Grace. Atemporal. Es atemporal. Es atemporal. Bien. Es atemporal. Excelente. Muy bien, la maestra Consuelo también. Atemporal, por supuesto. Atemporal. Muy bien. Así es atemporal. ¿Cierto? Porque está comenzando por el nudo de la situación. ¿Ok? Está comenzando por el nudo de la situación. Muy bien. Entonces, acabamos nosotros de poder hacer una demostración de la estructura y los elementos de un texto narrativo, llámese cuento, que es frecuente en los exámenes de nombramiento docente. Entonces, es importante haber repasado esto porque nos va a refrescar un poco los conocimientos previos sobre cuentos. Ahora vamos a lo más importante, ¿ok? Vamos a practicar, vamos a trabajar. Para eso, vamos primero a poder ver cuáles son las preguntas que nosotros frecuentemente encontramos en los exámenes de nombramiento docente. La primera pregunta, sin más, se llama la pregunta de nivel literal. ¿Qué es la pregunta literal? La pregunta literal te pide que puedas localizar ideas explícitas en el texto. Profesor, ¿qué significa explícito? Explícito significa que lo puedo encontrar en el texto cuando yo lo leo. Cuando lo leo, yo lo puedo encontrar. ¿Ok? Es decir, la respuesta a la pregunta literal se encuentra solo leyendo, ubicando en el texto la respuesta. Es una pregunta de alguna forma sencilla si tenemos un texto corto, pero si tenemos un texto largo, allí se complica, ¿no? Y es ahí nuestra habilidad para poder encontrar la respuesta. ¿Ok? ¿Qué más nos exige el nivel literal? El nivel literal también nos exige reconocer los significados de las palabras que nosotros leemos en esas oraciones. Es decir, saber los significados de las palabras me va a ayudar a avanzar en el texto, a comprenderlo mejor. ¿Cuáles son algunas claves que me van a ayudar a mí, algunas pautas para poder comprender el texto y contestar correctamente una pregunta de nivel literal? La puntuación. La puntuación me permite darme cuenta de dónde está ubicada una idea principal o un tema. Los elementos referenciales. ¿A qué me refiero con elementos referenciales? Ejemplo, podemos escribir aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los pronombres. Ella, yo, tú y los demás pronombres que nosotros conocemos. ¿Qué otros elementos también son referenciales? Por ejemplo, los adverbios. Profesor, ¿qué son? No me acuerdo, los adverbios. Por ejemplo, ¿no? Allá, acá, aquí, ahí, y otros como también pueden ser los determinantes, como estos, esos, aquellos. Son términos que no se refieren a sí mismos, sino se refieren a otra cosa, a otra persona, a un animal. Estos términos nos pueden dar pautas, nos pueden dar indicios para hallar la respuesta que quiero conocer de mi pregunta literal. Repito, la pregunta literal es una pregunta que se puede hallar, cuya respuesta se puede hallar en el texto. Eso es muy bien, maestra Daisy, excelente.
Así es. ¿Qué más tenemos? Los conectores lógicos. ¿Recordamos algunos conectores? ¿Algunos conectores lógicos? Me ayudan, ¿no?, a poder conectar las ideas y saber qué sentido tiene, ¿no? Los conectores lógicos nos van a permitir hacer eso. Por ejemplo, el pero, el sin embargo, el aunque. ¿Qué conectores conoces? Y, muy bien, maestra Daisy. ¿Qué otros conectores conocemos? Que por ahí nosotros sabemos. El aunque, el no obstante, ¿no? El o también, ¿no? La o como conector disyuntivo. Sobre todo eso, ¿no? Sobre todo los adversativos. Sin embargo, no obstante, pero, los concesivos, a pesar, aunque, son conectores que nos van a ayudar. Por consiguiente, claro, los de consecuencia, ¿no? Por ende, por lo tanto, por consiguiente, ¿no? Por tal motivo. Los causativos también, ya que, porque, debido a que. Eso es materia que nosotros debemos recordar y reconocer en los textos narrativos. No voy a entrar a profundidad en eso porque ese no es nuestro propósito. ¿Ok? El léxico, claro, las palabras, tenemos que conocer qué significan las palabras en esa historia. Los tiempos y modos verbales, ¿no? Como dijimos hace un momento, ¿no? Es diferente decir decidí a decidió, ¿cierto? Decidí, pasado, ¿no? Pasado perfecto, en primera persona. Decidió, ¿no? Pasado perfecto en tercera persona, ¿no? Hay que saber, hay que saber diferenciar, solamente diferenciar para poder entender de quién se está hablando. ¿Ok? Nada más que eso. Nada más. No hay que entrar más a la teoría, no. Solamente ubicamos los verbos y nos preguntamos de quién está hablando. Punto. No le entramos más a ese tema porque no es nuestro propósito. ¿Ok? Vamos a ver ahora lo siguiente. Algunas preguntas frecuentes para el nivel literal. ¿Cuándo tú te vas a encontrar con una pregunta de nivel literal en un examen de nombramiento docente? Cuando tengas estas preguntas. ¿Qué, no? ¿Qué significa tal palabra en el texto? O ¿qué ocurrió a la mañana siguiente? ¿Quién es, no? ¿Quién es el personaje quién es el personaje que era invidente? ¿No? ¿Dónde? O sea, son preguntas específicas para respuestas específicas en el texto, donde tú las puedes leer, y te puedes sí tener un poquito de esfuerzo para poder hallarlas, pero con práctica lo vas a hacer muy bien. ¿Quiénes son, no? ¿Quiénes son? ¿Cómo es? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cuál es? ¿En qué consiste? También, ¿no? Son preguntas frecuentes. Cuando tú encuentres este tipo de pregunta donde te están pidiendo una respuesta específica sobre un dato, sobre un lugar, sobre un personaje, sobre un suceso en específico dentro de la historia, te están pidiendo una pregunta literal y te están diciendo anda, ve y búscala específicamente en el texto y la vas a encontrar. Normalmente estas preguntas están al comienzo, son las primeras preguntas. Son como unas preguntas de calentamiento, aunque pueden complicarse si no tenemos una buena estrategia. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? Vamos a practicar para conocer cuál es el método que usamos para responder preguntas con textos narrativos, preguntas literales con textos narrativos. ¿Ok? Ustedes deben tener su ficha, ¿cierto? A ver, ustedes deben tener su ficha. Espero que sí. Levanten la mano quienes tienen por ahí ya su ficha práctica del día de hoy. Por favor, levantamos nuestra manito para poder saber con quiénes contamos el día de hoy. Ya. A ver, ¿quiénes ya están preparados? Solamente la maestra Karin nada más. Los demás no han descargado su ficha práctica. Recordemos que estamos en un curso práctico, maestros. Yo les puedo explicar todo, ¿va? O sea, a mí ya me salieron las respuestas,
sé cómo hacerlo, pero al final eres usted maestro, maestra, quien tiene que practicar, ¿no? Y aquí hacemos el feedback, todo bien bonito, pero vamos a practicar, vamos a repasar. Entonces voy a compartir mi pantalla para ver el texto 1. ¿Por ahí lo has leído? Te pregunto, ¿ya leíste la ficha práctica? ¿Por ahí lo has revisado? ¿O recién lo vas a revisar? Si no lo has revisado, no te preocupes. Lo importante ahorita es que tengas el material. Yo te aconsejaría que lo imprimas, ¿no? Que lo imprimas. Maestro, ¿haremos todo el día de hoy? No. ¿Por qué no? Porque vamos a medir tu avance y lo que quiero es que también te lleves ejercicios para tu progreso durante la semana. Y por supuesto que sí, puedes venir luego con las respuestas y yo te doy las respuestas, ¿cierto? Y así vamos avanzando. Así vamos avanzando. ¿Ok? Y de esa manera vamos a hacerlo. Mira, texto 1. ¿Ves mi pantalla, cierto? ¿Ves mi pantalla aquí? Quiero saber, por favor, ¿ves mi pantalla? ¿Ves mi ficha práctica? ¿Me dices que sí o que no? Sí se ve. Gracias, maestra. Sí, gracias, maestra. Excelente. Y se puede ver genial. Muy bien. Entonces tengo un texto 1. Ahí está, miren. Tengo un texto 1. Excelente. Ahora, si tú estuviste en la transmisión de hace algunas semanas, creo, donde me presenté y estábamos revisando un poco de conceptos, ¿qué se tiene que hacer antes de leer un texto? ¿Qué hacemos nosotros antes de leer un texto en un examen de nombramiento docente? ¿Leemos todo el texto? ¿Qué es lo primero que hacemos, maestros y maestras? ¿Qué hacemos? ¿A qué nos debemos acostumbrar nosotros? ¿Qué hacemos? La maestra Karim me dice ver las preguntas me dice. La maestra Grace. Perfecto. ¿Alguien más por ahí conoce qué tenemos que hacer antes de revisar el texto? ¿Alguno de ustedes sabe? Leer las preguntas. Perfecto. Creo que lo tenemos claro, ¿no? Y si algunos de ustedes no lo tienen claro, tenemos que revisar las preguntas. Ok. Las preguntas son lo más importante del texto. Sí o sí. Vamos por las preguntas. No he leído nada. Y voy aquí. Voy a la primera pregunta. La voy a subrayar. ¿Cuál fue el objeto específico que la profesora Isabela adquirió en la tienda de antigüedades para sus clases? ¿Es una pregunta literal o no? Primero quiero saber si entiendes qué me están pidiendo. ¿Es literal o no? ¿Te están pidiendo una respuesta específica o no? ¿Te están pidiendo que busques en el texto una respuesta específica sobre un objeto o no? ¿Es una pregunta literal o no es una pregunta literal? Sí, es una pregunta literal, por supuesto. Es literal, de todas maneras. Es literal, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia que usamos? Vamos a copiar la pregunta, o por lo menos el parafraseo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño parafraseo de esta pregunta y la voy a mandar hacia arriba, la voy a mandar al texto. El objeto específico que la profesora Isabel adquirió en la tienda de antigüedades para sus clases. Hay un objeto que ella ha adquirido. No sabemos si lo ha comprado o no, pero lo más probable es que sí, ¿cierto? Cuando hablan de adquisición, porque lo ha comprado, pero yo voy a escribir, ¿cierto? Yo escribo aquí, objeto que la maestra adquirió para sus clases. Algo así. Tú puedes escribir algo más sucinto. Yo lo hago así para comenzar. Yo podría haber escrito algo más sucinto, ¿no? Pero vamos a empezar así. ¿Ok? Y empiezo a leer. Ahora empiezo a leer. Empiezo a leer. Voy a leer. ¿Ok? Ahora sí tengo un propósito para leer. Mi propósito es saber cuál es el objeto que Isabela compró o adquirió para sus clases. Vamos a leer. ¿Ok? Dice, en la pequeña ciudad de Creatópolis, los profesores eran más que simples educadores.
Eran los guardianes de la creatividad y la imaginación. ¿Ok? En esta comunidad, la profesora Isabela destacaba por su habilidad para inspirar la innovación en sus estudiantes. Muy bien. No me puedo tampoco es que no puedo dejar de atender estas ideas, ¿no? Es una buena maestra, ¿no? Inspira, innova, ¿no? Sus estudiantes innovan, ellos son creativos. Un día, ahí está, se encontró con un objeto peculiar en una tienda de antigüedades. Ah, mira, me acuerdo, tienda de antigüedades. La pregunta, la pregunta dice tienda de antigüedades. ¿Qué adquirió? Aquí creo que está la respuesta. Vamos a ver aquí. A ver, ¿qué adquirió en una tienda de antigüedades? Dice, un reloj mágico que según el dueño de la tienda tenía el poder de transportar a las personas a mundos imaginarios. ¿Qué adquirió entonces? Un reloj mágico. Ya tengo mi respuesta. Acá está mi respuesta. Ahora tengo que ir a ver cuál es la alternativa correcta. Vamos al texto. Letra A, un reloj con encantamiento. Una lámpara de ilusiones. Un artefacto mágico, un pergamino antiguo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Qué dices tú? Te leo. Aquí todos tenemos que participar, ¿ah? Todos, todos, todos. Así nos equivoquemos, no importa. Todos. Es una pregunta aparentemente sencilla. Aparentemente sencilla, ¿no? Ahí nos dice que fue un reloj mágico, pero en las alternativas no me dice reloj mágico. Raro, ¿no? En las alternativas, maestros, no me dice reloj mágico. Si no, esa sería, pues, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Analízalo, piénsalo bien y dime cuál es la respuesta. A ver, te leo, piénsalo bien, ¿no? Si tienes ahí tu texto. Ah, ya. Ok. Al comienzo dijiste, ah, reloj, me emocioné, ¿cierto? Ya te emocionaste, dijiste, reloj, reloj, Marco. Ah, claro. Entonces nosotros tenemos pues que tranquilizarnos, analizar bien, bien la pregunta, ¿cierto? Y las alternativas. No podría yo solamente fijarme en una palabra para marcar, ¿cierto? Tenemos que aguardar, analizar bien la alternativa y ver cuál podría ser. Ok, algunos de ustedes dijeron un reloj con encantamiento. ¿La profesora Isabela adquirió un reloj con encantamiento? Pregunta para ustedes. ¿Mágico es igual que encantamiento? Ahí hay una diferencia, ¿cierto? Ahí hay una diferencia. Cuando hablamos de encantamiento, estamos hablando de una suerte de hechizo, ¿cierto? Con seguramente una regla o una restricción para usarlo. Cuando hablamos de mágico, no está, pues no sabemos exactamente a qué sujeto, pero sí que sobrepasa las leyes naturales. Entonces, aquí no se refiere a mágico, sino dice con encantamiento. Por lo tanto, tenemos aquí una respuesta o una alternativa distractora. No es lo mismo, recuerda, no es lo mismo mágico que encantado. No es lo mismo. Pueden ser sinónimos, sí, pero en este caso tienes que pensarlo bien. ¿Cuál sería entonces la respuesta correcta? Como muchos de ustedes han dado en el clavo, la respuesta correcta es la letra C.
¿Por qué es la letra C, profesor, si no dice reloj? Ah, porque un reloj sí es un artefacto, ¿cierto? El reloj está incluido dentro de la categoría de artefactos. Bueno, por lo tanto, la respuesta correcta es un artefacto. ¿Lo entendiste? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta al respecto? Quiero saber, por favor, unos segunditos mientras alistamos la pregunta número 2. Ok, mientras listamos la pregunta número 2. ¿Alguna duda? ¿Alguna preguntita? Está claro, o sea, súper claro, ¿no? Por ahí una trampita, ¿no? Para que veas que no todo no era tan fácil, pero ahí podrías haber marcado, seguro, estoy seguro, hubieras podido marcarla y te hubieras ido a tu casa pensando que era la en tu examen de nombramiento. Hay que saber analizar la situación. Vamos con el siguiente. Si alguien tiene alguna duda, por favor, me la hacen saber, yo les voy a indicar. No hay problema. Vamos con la número 2. Dice, ¿cuál fue la principal lección que los estudiantes extrajeron de la expedición a mundos imaginarios? Pregunta, ¿esta es una pregunta literal o no? ¿Cuál fue la principal lección que los estudiantes extrajeron de la expedición a mundos imaginarios? ¿Está pidiendo que averigües algo específicamente o no? ¿Es literal o no es literal la pregunta? Quiero saber. Dice, ¿cuál es la principal lección que los estudiantes extrajeron de la expedición a mundos imaginarios? ¿Podría ser una pregunta literal o no podría ser una pregunta literal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podría encontrarse en el texto explícitamente como para poder leerlo? Yo creo que sí. Cuando hablan sobre lección, estamos hablando acerca de una idea que es el producto o el resultado de una experiencia. Esta experiencia puede ser explícita o puede ser implícita. Entonces, vamos a buscar la respuesta. Ok, vamos a buscar la respuesta. Para eso, tengo que llevarme la idea, ¿no? La principal lección que extrajeron de la expedición. Vamos y voy a escribirlo por aquí. Ok, supongamos que estoy en mi examen, ¿no? Entonces yo puedo rayar donde yo quiera, ¿cierto? La principal lección, ¿cierto? Principal lección que aprendieron los estudiantes. ¿Está? A ver. Y voy a seguir leyendo, ¿ya? Dice los mundos fantásticos, ¿no? Vamos a seguir leyendo. ¿Cuál es la principal lección, no? A ver. Intrigada por la posibilidad de expandir las mentes de sus estudiantes, la profesora Isabela decidió adquirir el reloj. Lo llevó a su clase y con un toque mágico comenzaron a explorar tierras lejanas y mundos fantásticos. Cada día, el reloj llevaba a los estudiantes y la profesora a aventuras únicas, desde selvas exuberantes hasta planetas lejanos poblados por criaturas extrañas. Ok, pregunta. Aquí ya me da la respuesta de la principal lección que aprendieron los estudiantes. Tengo aquí una respuesta. Tendré una respuesta ahí. Habrá una respuesta en este párrafo acerca de la principal lección que aprendieron. A ver, me habla acerca de que adquirió, voy a ver los verbos, ¿no? Los verbos le van a ayudar. Decidió adquirir, ya está, no, eso es compra. Lo llevó a su clase, no. Comenzaron a explorar, eso significa que todavía no han aprendido una lección, ¿cierto? Llevaba a los estudiantes. Entonces, en este párrafo todavía no encontré la principal lección que
que aprendieron ellos, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir viendo. ¿Cuál es la principal lección? Vamos para acá. A ver, acá está. Los niños se sumergieron en la creatividad desatada, desarrollando historias increíbles y personajes fascinantes. La profesora Isabela los animaba a expresar sus ideas sin restricciones, fomentando un ambiente donde la originalidad y la innovación eran celebradas. Los estudiantes no solo aprendían sobre literatura y creatividad, sino también sobre la importancia de pensar fuera de lo convencional. Pregunta, ¿aquí ya me está hablando de los aprendizajes de ellos o no? ¿Me está hablando sobre los aprendizajes? ¿Me hablan sobre los aprendizajes? ¿Qué aprendizajes, qué aprendizajes tenemos aquí? ¿Cuáles son las lecciones que los estudiantes están recibiendo? Sí, me dicen, sí. ¿Cuáles son? A ver. Dice, se sumergieron en la creatividad desatada. Ah, la creatividad. Eran creativos. Ya está. A ver, muy bien. Me dice la maestra aquí, Kiara, la importancia de pensar fuera de lo convencional, o sea, ser creativos, ser novedosos, desarrollando historias increíbles y personajes fascinantes. Muy bien. La profesora Isabela los animaba a expresar sus ideas sin restricciones. Creatividad, fomentando un ambiente donde la originalidad y la innovación eran celebradas. Eran originales, aprendían sobre originalidad e innovaban, ¿cierto? Innovaban. Creativos, originales, innovadores. Ahí está, ahí está. A ver, vamos entonces a ver cuál podría ser la respuesta. ¿Cuál es la principal lección que los estudiantes extrajeron de la expedición a mundos imaginarios, estimados maestros y maestras? ¿Cuál es la respuesta? Si los chicos eran creativos, innovaban, no había restricciones fuera de lo convencional, cuando ellos iban a esos mundos posibles, ¿cuál es la respuesta correcta? Claro, muy bien, maestra Eda, maestra Anaí, maestra Karim, maestra Grace, maestra Sandra, claro, maestra Helen, maestra Carmen, maestra Consuelo, maestra Fabia, ahí está. Ya nos estamos enganchando un poco más, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nosotros la respuesta correcta, ¿no? Muy bien, maestra Milagros, maestra Nexi también, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos aquí que la respuesta correcta es la conexión entre creatividad e innovación. Fue una pregunta. ¿Qué clase de pregunta hemos respondido en este momento? ¿Cómo se llaman las clases de preguntas que nosotros en este momento estamos trabajando en los textos narrativos? ¿Me contestas? ¿Te acuerdas? ¿Qué clase de preguntas estamos buscando? ¿Estamos respondiendo? ¿Cómo se llaman estas preguntas que nosotros hacemos? Bien, 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 claro que sí. Esa es la idea. Tienes que saber la clase de pregunta, maestro, maestra. Sí o sí, tienes que saber para saber cómo actuar. ¿Ya? Tienes que saber para saber cómo actuar. ¿Ya? Entonces, ya te das cuenta, ya te vas dando cuenta cómo es la situación acá. ¿Ya? ¿Habría alguna otra alternativa? ¿Cómo mitigar los efectos del cambio climático? No, totalmente descartada. La relevancia de la historia en la educación, la aplicación de principios matemáticos. No, vamos con la pregunta número 3. Muy bien, veamos la pregunta número 3. ¿Cómo impactó la experiencia con el reloj mágico en la profesora Isabela y sus estudiantes? ¿Cuál fue el impacto? ¿Será una pregunta literal o no? ¿Cuál fue el impacto? ¿Cuál fue el impacto? ¿Cómo impactó? ¿Será una pregunta literal? Es posible que se encuentre explícitamente o que yo lo pueda leer en el texto. Recuerda, hoy estamos repasando preguntas literales. ¿Ok? La maestra Kiara me dice la letra A
¿Segura, maestra Kiara? ¿Segura? La A. ¿Cómo impactó la experiencia con el reloj mágico en la profesora? Ok, veamos. Ah, mire, pero tengo otra ahora, ¿no? Tengo otra respuesta. La maestra Eda me dice la C. La maestra Kiara me dice la A o la C. La A o la C, ¿cuál será? ¿Cómo podemos saberlo? Tenemos que ir al texto. Tenemos que ir al texto, ¿cierto? Vamos, entonces, ok. ¿Cómo impactó? Yo tengo que escribirlo, si no me olvido. Si no me olvido, de verdad. El impacto de la experiencia, ¿cierto? El impacto, ajá, la experiencia. El impacto de la experiencia con el reloj mágico. Siempre es importante escribirlo. Escribir te genera que tú puedas recordar, tener más presente qué estás buscando. Vamos con lo siguiente. Vamos por acá. Dice así. A ver, la noticia de las increíbles lecciones de la profesora Isabela se extendió por Creatópolis y otros profesores comenzaron a adoptar enfoques similares. Pronto, toda la ciudad se convirtió en un caldero burbujeante de ideas y expresiones creativas. Los estudiantes no solo aprendían datos y teorías, sino que también desarrollaban habilidades críticas y una apreciación por la diversidad de pensamiento. Ok, aquí dice habilidades críticas, ¿ah? Lo vamos subrayando por si acaso. ¿Okay? Utilicemos el subrayado. ¿Ok? Muy bien, y apreciación por la diversidad del pensamiento. Un día, mientras exploraban un mundo hecho completamente de colores y formas abstractas, el reloj mágico comenzó a comportarse de manera extraña. La profesora Isabel y sus estudiantes se encontraron atrapados en un lugar donde las leyes de la física y la lógica no aplicaban. Aunque inicialmente preocupados, descubrieron que esta nueva realidad les ofrecía oportunidades aún más emocionantes para explorar y aprender. ¿Ok? La experiencia les enseñó que la creatividad no tiene límites y que a veces es necesario aventurarse fuera de la zona de confort para descubrir nuevas perspectivas. ¿Cuál era la pregunta? Hablaba de una experiencia, ¿no? El impacto de la experiencia con el reloj mágico. La experiencia les enseñó que la creatividad no tiene límites y que a veces es necesario aventurarse fuera de la zona de confort para descubrir nuevas perspectivas. Aquí tengo una pregunta, tengo una respuesta literal. La experiencia les enseñó que la creatividad no tiene límites. Acá está mi respuesta. Profesor, yo pude haberme quedado con lo de crítico, pero estamos haciendo preguntas literales. Y cuando hablamos de preguntas literales estamos hablando acerca de respuestas explícitas. ¿Ok? No pude haber yo dejado de pensar en lo crítico, por eso lo subrayé, pero yo tenía que seguir avanzando para poder completar mi idea. Si yo tengo la sensación de que no me ha convencido completamente la alternativa, yo tengo que seguir avanzando para confirmar aquella sospecha. Y mira lo que confirmé. ¿Cuál es la respuesta? Acá está el subrayado. ¿Cuál sería la alternativa? A, B, C o D. Si me dice que aquella experiencia con el reloj mágico le permitió reconocer, ¿qué le permitió reconocer? ¿Cuál es tu respuesta? La maestra Carmen Hinojosa me dice la letra C, la maestra Grace me dice la letra C, la maestra Eda, letra C, la maestra Isabel me dice la letra C, la maestra Consuelo me dice la letra C. Ok, muy bien, ahí está. Es la letra C, lo dice literalmente. Reconocieron la ilimitada naturaleza de la creatividad. Ahí está. Y es así como nosotros vamos a ir buscando las respuestas para las preguntas literarias. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre
este tipo de preguntas en textos narrativos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, maestros, maestras? ¿Entendemos cómo debemos trabajar las preguntas de nivel literal en textos narrativos para nuestro examen de nombramiento docente? Si hubiera alguna duda, lo escribes, por favor, la escribes. Ok, y si no, podemos continuar viendo otro tipo de preguntas. Profesor, me pareció muy fácil. Bueno, es que yo te he ayudado, pues, ¿sí o no? Yo te ayudé un poquito. Recuerda, la primera pregunta tuviste un poco de confusión. Aprendimos que debemos analizar bien el ítem. Debemos analizar bien la alternativa. La segunda era pan, comida. Era súper sencilla, ahí estaba. Y la tercera, aprendimos que tenemos que confirmar aquella respuesta. Sí, sí, mientras seguimos leyendo, ¿no? El texto. ¿Ya? Está claro para mí, dice la maestra. Excelente. Bueno, y si hubiera alguna duda, por favor, me la comenta. Vamos con otro tipo de preguntas, ¿les parece? Vamos con otro tipo de preguntas. Muy bien. Ok, entonces, estamos viendo las preguntas. Ajá. Ok, una duda. En la primera pregunta, ¿cuál se marcaba, profesor? Disculpe, no hay ningún problema. Le voy a decir un segundito. Se los voy a mandar resuelto también, ¿ya? Si ustedes lo desean, se los mando resuelto. No sé mucho de qué pueda servirnos, pero sí, se los mando resuelto. Eh, Aquí está. Un artefacto mágico. Ahí está. Sí, para poder servirles, recordamos que aquí con la maestra Nini nosotros siempre buscamos la calidad, buscamos que haya interacción, que podamos responder sus dudas. Nos preparamos mucho para poder darles lo mejor a ustedes, ¿sí? Porque nosotros también hemos pasado por ese proceso de los concursos, entonces pues nos encanta poder saber que ustedes están entendiendo y se están llevando las estrategias para trabajar, así como lo hacemos acá, lo trabajen en su examen, así directo, ¿no? Sentarse y saber qué hacer con cada pregunta, ¿ya? Por eso, y así vamos a continuar. ¿Usted nos puede dar alguna pista para encontrar en qué párrafo está la respuesta? A ver, para encontrar en qué párrafo está la respuesta. Si se refiere usted a que vaya directamente a un párrafo a leer, no le recomiendo que haga eso. Le recomiendo que tenga la pregunta, le recomiendo que tenga la pregunta en mente o escrita, ahí en su examen, con su lápiz la escribe y vamos leyendo con ese propósito. Esa es la clave para avanzar. ¿Qué hacen los demás? ¿Qué les enseñan en otros lugares? Tienes que leer el texto dos veces, luego recién bajas a las preguntas, luego ves las alternativas, te vas a demorar, no hagas eso. Empieza por las preguntas, entiende las preguntas. A ti el texto no te va a servir si tú lo sabes de memoria. Tú tienes que saber las preguntas, qué te están pidiendo en el texto. Si tú sabes eso, el texto te lo vas a poder conducirlo hacia tu propósito, que es responder bien. Vamos con un enfoque funcional, ¿no? Nosotros vamos directamente a ganar tiempo el examen, ¿ya? Sí, lo voy a enviar resuelto, no hay ningún problema. Lo voy a enviar resuelto, ¿ok? Bien, vamos con lo siguiente, ¿ya? Vamos con lo siguiente, vamos con todo. Muy bien, a ver, vamos con el siguiente tipo de preguntas. ¿Qué más viene en textos narrativos? Que es frecuente y que sí o sí te va a venir en tu examen. Mira, te va a venir lo siguiente. Te va a venir las preguntas de orden cronológico. ¿Qué significa eso? Que es la manera como el autor ha organizado la secuencia de hechos en una historia. ¿Ok? ¿Cómo ha organizado la secuencia de hechos en una historia? ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta frecuente que realizan en los exámenes de nombramiento docente?
¿Cuál de las siguientes secuencias de hechos se ajusta al orden cronológico de la historia? Esta es la pregunta que viene normalmente. ¿Ok? ¿Qué te está diciendo aquí? Te está diciendo que te van a dar alternativas para que tú elijas cuál es aquella que va de acuerdo al orden de la historia, es decir, del autor, no a tu orden, sino al orden que propone la historia, que propone el texto, que propone el autor. Y tú tienes que estar atento a eso. Porque ante tantos sucesos que hay en un texto narrativo, llámese cuento, tú tienes que hacer, pues, un organizador sencillo, creo yo. No creo que hay mucho truco para esto, pero sí hay que practicarlo para que no se nos pase, porque si no tenemos la habilidad, puede que por los nervios nos pueda pasar algún tipo de dato, y por un pequeño dato en esta pregunta, pierdes tu puntaje. En esta pregunta es sencilla pero delicada porque basta que un dato no esté correcto y pierdes los puntos por esta pregunta que es sencilla. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? Lo primero que vamos a hacer es leer las alternativas. ¿Ok? Aquí no solamente vamos a leer la pregunta, sino es que primero vamos a leer las alternativas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay 3 o 4 alternativas que me van a ayudar a elegir mi punto de partida. ¿Ya? Pues aquí, antes incluso de ir al texto, primero veo mis alternativas. Es lo primero que vas a hacer. Luego de eso, vas a trabajar, por supuesto, mediante el subrayado, elementos claves como el antes de o el después de. Tenemos que fijarnos, ¿no? ¿Cuál va antes y cuál va después? Luego vamos a hacer un mapa o un diagrama, una flecha. Puede ser una línea de tiempo, puede ser horizontal, puede ser vertical si quieres. No tengo problema con eso. Como haces en matemática, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes que hacer un orden de información, ¿sí o no? Lo mismo haces acá, pero lo vas a hacer con un texto. ¿Ok? Y luego de eso vas a también buscar relaciones de causa-efecto. Porque, por supuesto, ¿no? Una situación puede desencadenar un efecto. Y ese efecto, por supuesto, va a ser posterior a la causa. Ahí también hay temporalidad, así que hay que tener un poco de cuidado. ¿Ok? Vamos a trabajar un texto con orden cronológico. Vamos a hacerlo ahorita. ¿Ok? Vamos a hacerlo ahorita. Vamos nuevamente a nuestro texto, por favor. Vamos a nuestra separata y vamos al texto número 2. Vamos al texto número 2. ¿Ok? En el texto número 2 vamos nosotros a ver primero la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que nos realiza el texto número 2? Dice, ¿cuál de las siguientes secuencias de hechos se ajusta al orden cronológico de la historia? Pregunta para ustedes, maestros y maestras. ¿Qué nos pide la pregunta? Los leo, por favor. Quiero saber qué nos está pidiendo la pregunta. Nos está pidiendo buscar explícitamente en el texto. ¿De qué me está pidiendo la pregunta? ¿Cuál de las siguientes secuencias de hechos se ajusta al orden cronológico de la historia? ¿Qué nos pide? Quiero saber, por favor. Lo escribimos en el chat. ¿Qué nos está pidiendo la pregunta? Bien, nos está pidiendo, muchas gracias por los comentarios, excelente. Me están pidiendo aquí en este momento poder ordenar, orden cronológico, ordena la información. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer, apreciados maestros y maestras? ¿Tengo que ir a leer el texto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer aquí?
¿Qué tengo que hacer acá? ¿Tengo que ir a leer el texto de frente? ¿Qué es lo que hago en este momento? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué hemos dicho que tenemos que hacer? Estamos cansaditos ya creo, ¿no? Un poquito, vamos. Tenemos que analizar las alternativas. Muy bien, maestra Carmen. Tenemos que analizar las alternativas. No podemos irnos a leer el texto de frente. Aquí a esta pregunta obedece leer las alternativas. Sí o sí. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dicen las alternativas. ¿Ok? Vamos a ver. Kyle emprende un viaje por ecofilia y descubre rastros de plástico. ¿Ok? Tenemos un personaje, Kyle. ¿Ok? Va a emprender un viaje por ecofilia. Ok, perfecto. Descubre rastros de plástico. Aquí hay un problema, ¿no? Rastros de plástico, dice. Ok. ¿Qué dice letra B? Kyle comparte sus hallazgos con la comunidad y enfrenta resistencia. ¿Qué podrá hacer primero? ¿El viaje o los hallazgos que va a compartir con la comunidad? Todavía no sé, pero ya estoy enterándome de qué se trata. Vamos con la letra C. Kyle y sus seguidores restauran la armonía con la naturaleza. Restauran. ¿Qué significa restaurar, apreciados maestros y maestras? ¿Qué es restaurar? ¿Qué es restaurar? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuándo usamos restaurar? Este verbo lo podemos usar al comienzo de un texto, a la mitad, al final. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué sospechamos nosotros? ¿Qué sospechamos? Al final, si una maestra Carmen. Al final. No digo que sea así, pero estoy sospechando, ¿no? Podría ser al final, ¿no? Podría ser al final, ¿cierto? Perfecto. Ahí está, podría ser al final. Reparar, restaurar es reparar. Al final, puede ser. Luego me dice, Kyle comparte sus hallazgos con la comunidad y enfrenta resistencia. Ah, miren, interesante. Tengo dos alternativas que empiezan con la misma sentencia, con el mismo enunciado. Kyle comparte sus hallazgos con la comunidad y enfrenta resistencia. Este es el primero, letra B, y letra D, Kyle comparte sus hallazgos con la comunidad y enfrenta resistencia. Podría ser este el primero. ¿Qué les parece si empiezo con este? ¿Ok? Voy a tener eso en mente. Voy a tener eso en mente. ¿Ya? Entonces voy a escribirlo aquí. Kyle comparte sus hallazgos con la comunidad y enfrenta resistencia. Lo voy a escribir acá. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Bueno, tranquilamente podría hacer yo una línea que me pueda ayudar a entender un poco más. Un poquito chueca mi línea, pero la idea es esa, ¿no? Voy a hacer una línea. Como hacemos sencillamente en matemática, ¿ya? Ahí está mi rayita. Y aquí voy a escribir K, ¿no? De Kyle, comparte sus hallazgos. Ya está, ya está. Ese es mi punto de partida. ¿Por qué yo elegí eso? Porque es una sentencia, es un enunciado que comparten dos alternativas. Al saber qué pasa con Kyle antes o después, estaré más cerca de poder hallar la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, ahora sí puedo leer y saber qué va antes y qué va después de eso. Cuando encuentre eso, voy a saber qué ha pasado antes y después. Vamos a verlo. Vamos a leer entonces el texto. En un rincón olvidado del universo, en un pequeño planeta llamado Ecofilia, las criaturas inteligentes, los terranos, llevaban vidas inconscientes de las repercusiones de sus acciones sobre su entorno. En este mundo, los terranos dependían enormemente del plástico brillante, un material versátil que utilizaban en casi todos los aspectos de su vida cotidiana. ¿Ok? Hasta ahí solo es terranos,
plástico brillante en ecofilia. Segundo párrafo. La historia comienza con un joven terrano llamado Kyle. Muy bien, ya tenemos a Kyle, quien a diferencia de sus compatriotas, comenzó a cuestionar el impacto de su obsesión por el plástico en su hogar planetario. Comenzó a cuestionar, ok, lo voy a subrayar porque es un verbo importante. Vamos a subrayar verbos. Comenzó a cuestionar. Ok, perfecto. Aunque nadie más parecía preocupado por el brillo del plástico que le rodeaba, Kyle, curioso por la naturaleza, decidió investigar más a fondo. Ok, comenzó a cuestionar y luego investigó. Decidió investigar. Muy bien, ahí está. Los verbos, como se pueden dar cuenta, mi estrategia es subrayar verbos porque los verbos me están dando la pauta de la secuencia cronológica en el texto. ¿Ya? Emprendió un viaje por ecofilia, explorando sus vastas llanuras, océanos y bosques. Exploró. Ahí está. Emprendió un viaje y exploró. Con cada paso descubría rastros de su propia especie, botellas de plástico en las orillas de los ríos, envases de plástico flotando en los océanos y residuos enterrados en los suelos fértiles. Entonces, ¿aquí qué voy a subrayar? Descubría rastros. ¿Ok? La belleza natural de ecofilia estaba siendo eclipsada por la presencia omnipresente de este material artificial. Al investigar más, Kyle se encontró con los ancianos terranos que recordaban una época en la que el plástico no dominaba su mundo. Le contaron historias, lo que se encontró con ancianos terranos. Le contaron historias de la conexión profunda que tenían con la naturaleza, de cómo las criaturas y plantas coexistían en armonía. Kyle quedó fascinado por estas narrativas y se preguntó si su sociedad actual estaba perdiendo algo esencial en medio de su amor por el plástico. Ok, quedó fascinado, dice, cuando le contaron acerca de la conexión profunda que tenía con la naturaleza. Y luego nos dice, decidió compartir sus hallazgos con su comunidad. Sin embargo, encontró resistencia. Aquí estamos nosotros, apreciados maestros. Ahí estamos. Mire todo lo que pasó antes de que él compartiera sus hallazgos. Todo lo que pasó antes. ¿Tenemos una respuesta correcta o no? Ya yo creo que ya deberíamos tener una respuesta correcta. ¿Cierto? Yo creo que a estas alturas, ¿qué pasó antes de que él comparte sus hallazgos? ¿No? Comenzó a cuestionar, ¿no? Cuestionó el impacto del plástico. Luego, ¿qué pasó? ¿Qué hizo él luego? Decidió investigar. Ahí está. Vamos haciendo flechitas así. Decidió investigar. Luego, ¿qué pasó? Emprendió y exploró. ¿Cierto? Entonces, esto va más allá todavía, ¿no? Investigó y exploró. Luego, ¿qué hizo Kyle? Kyle habló con los terranos. Habló con los terranos. Quedó fascinado y luego compartió sus hallazgos. Tenemos todo esto y podríamos continuar, ¿no? Pero hasta aquí yo ya tengo algo, pues, ¿no? Ya tengo algo importante. ¿Cuál sería la respuesta correcta?
Estimados maestros y maestras, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Lo tenemos ya? ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, vamos a ver cuál no podría ser, ¿sí o no? ¿Cuál no podría ser? Kael y sus seguidores restauran la armonía con la naturaleza. Eso está al final. ¿Cómo sé eso? Porque hasta donde yo seguí, no me hablaban acerca de que nadie restauró. Y me están pidiendo el orden de la historia. Esto no podría ser. Ya está. Kael comparte sus hallazgos con la comunidad y enfrenta resistencia. Kael emprende un viaje por ecofilia. No, cierto. Está al revés. Primero emprende el viaje y después comparte sus hallazgos, tal como lo hemos visto acá, ¿no? Investigó y exploró y luego comparte sus hallazgos, ¿cierto? Entonces, la letra D tampoco podría ser. Está entre la A y la B. ¿Cuál es, maestros? Maestros y maestras. ¿Cuál es tu respuesta correcta? Me la escribes, por favor. La maestra Grace me dice la letra A. La maestra Yandel me dice la letra A. La maestra Cecilia la A. La maestra Isabel la A. ¿La A o la B? La maestra era la A. Oh, ¿qué pasó con la B? ¿Qué ha pasado con la B, no? Dice, Kael comparte, ¿ok? Comparte sus hallazgos con la comunidad, ya. La mayoría de los terranos se unen a Kael. Bueno, eso va después, definitivamente. Pero, ¿qué pasa con el tercero? Dice, Kael emprende un viaje por ecofilia. ¿Qué? ¿Cómo es que Kael primero comparte los hallazgos y después emprende un viaje por ecofilia? Está mal está incorrecto. ¿Qué hago yo? Entonces, verifico la. Kael emprende un viaje por ecofilia, descubre rastros de plástico. Los ancianos terranos comparten sus historias y Kael investiga materiales biodegradables y pone prácticas sostenibles. Letra A. Respuesta correcta A. Bien, 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 bien. Pregunta, ¿qué hicimos? Así como hacemos nuestra retroalimentación en el colegio, ¿qué hicimos para hallar la respuesta? ¿Qué hemos hecho, maestros y maestras, para hallar la respuesta en este trabajo, en esta pregunta de orden cronológico en los textos narrativos? Me gustaría que hagamos la retroalimentación, porque así este es el camino para poder tener un buen puntaje en tu examen de habilidad verbal que acabamos de hacer, a diferencia de las preguntas de nivel literal. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Primero leer las alternativas. Muy bien. Línea de tiempo. Muy bien, maestra Fabia. Maestra Karin. Ubicar los verbos. Muy bien, maestra Lidia. Excelente. Ubicar los verbos es clave. Clave. ¿No? Clave para eso, ¿no? Muy bien. Muy bien. Hemos empezado, recuerden, antes que se olviden, no se vayan a olvidar, ¿ah? Hemos empezado con las alternativas y hemos tomado uno de los sucesos como si fuera la mitad, como si fuera antes o después de, así como hacen en matemática, ¿cierto? Hemos tomado ese para que sea nuestro punto referencial y a partir de eso podemos sostener que hay algo, pasa algo antes o pasa algo después. Y es así como resolvemos las preguntas de orden cronológico. ¿Ok? ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda sobre el camino, la ruta que estamos siguiendo? ¿Qué te parece? ¿Te parece que podríamos hacerlo más fácil? ¿O todavía no lo entiendes muy bien? ¿Tienes que practicarlo?
Usted, profesor, ya lo sabe, seguramente ya lo ha practicado, por eso lo hace tan sencillo y tan fácil. O tal vez los textos son sencillos. ¿Qué piensan ustedes, apreciados maestros y maestras? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas, por favor? Está excelente. Ok, gracias, maestra Karin, por eso. Por favor, si hubiera alguna duda, es el momento. No entendí este paso, por qué hizo una línea de tiempo, a qué se refiere con ubicar los verbos, por qué empezó por las alternativas, por qué comienza por las preguntas, por qué no comienza leyendo el texto como todos los demás. Usted puede preguntarme y podemos ir contestando. ¿Ya? Es una forma de ganar tiempo, preciados maestros y maestras, ¿ya? Empezar por las preguntas. Pero claro, tú no puedes mandarte nada más con las preguntas si tú no tienes una formación, si no has practicado, ¿no? Si no entiendes, ¿no? Si no estás entendiendo cuáles son los tipos de preguntas, qué te están pidiendo, tú no te puedes mandar a eso, pues. Por eso estamos estudiando, nos estamos formando para poder Te ser cuento que los funcionales. Sí, micrófonos está para que ellos mismos lo puedan reactivar. Jim también te dice excelente. excelente, Yo excelente. también, ay, no sé si contar. Yo también hago eso de lo que tú acabas de mencionar, esa estrategia, y no saqué ninguna mala haciéndola. Así que, como dice, todo está, maestros, en que ustedes practiquen, ¿no? Ya les he dicho, la tarea es que ustedes tengan su folder, por favor, tengan su folder con todas eh, lo que están compartiendo los maestros, con sus Word, con sus respuestas, con sin respuestas, y traten de hacerlo ustedes. Luego verifiquen si realmente era la respuesta correcta, ¿ya? Ustedes mismos tienen que ya ir desde ahora. El compromiso es contigo. Ya desde ahora tienen que ir ya armando su portafolio del curso. ¿Sí, maestros? Eso les va a ayudar bastante. Jason, ahí Lorena creo que te ha escrito. Ah, sí, sí, sí. Hace un comentario, ¿no? Cuando las preguntas son literales son más fáciles Ah, de ya. encontrar. Ah, por Era, supuesto que sí. muy buena estrategia, dice por acá. Por supuesto que sí. O sea, las preguntas literales son fáciles de encontrar, pero son importantes hacerlas porque luego no practicas y lo que es fácil un día se vuelve difícil otro día. Con los nervios, el tiempo. Entonces, muchos, de verdad, muchos maestros preguntas que podrían hacer tranquilamente, resolver tranquilamente, luego pierden un poco la guía, la ruta, ¿no? Por no saber cómo responderles. Entonces, más que la pregunta en sí, es importante saber qué pregunta estás enfrentando. Es el camino que te estoy mostrando. Sigue el camino que te estoy mostrando y vas a poder tener éxito. Es el método. Tienes que volverte funcional, ¿no? Como si fuéramos un poquito, poco robots, ¿cierto? Un poquito nada más para poder tener buenos resultados, que es lo más importante, ¿no? Entonces, la idea es que, como te repito, cada tipo de preguntas tiene una estrategia diferente, ¿no? No solamente es como, tal vez, ¿no? Estamos acostumbrados, ¿no? Leemos, ya a veces encuentra, pues, ¿no? No, todo tiene un paso justificado. Te voy a dejar en este momento con la pregunta número 5, ¿no? Ya que tú tienes seguramente tu folder, como dice la maestra Denise. Entonces me gustaría saber, pues, cuál es la respuesta a esta pregunta. ¿Cuándo, según la narrativa, Kael toma la decisión de emprender un viaje por Ecofilia? Es una pregunta de orden cronológico también, ¿ah? Porque se está preguntando por el tiempo, ¿ok? ¿Cuándo toma Kael la decisión de emprender un viaje por Ecofilia? Vamos a ver, ya, yo te voy a dejar que lo hagas y me digas cuál será la respuesta correcta. Ok, nos dice cuándo, según la narrativa, Kael toma la decisión de hacer un viaje por Ecofin.
Tómate tu tiempito. Te voy a dar unos 3 minutitos y vamos con la respuesta. Muy bien, maestros, vamos a ver, ¿ok? ¿Tenemos respuestas? ¿Tenemos respuestas? La pregunta obedece a cuándo, según la narrativa, Kael toma la decisión de emprender un viaje por Ecofilia. ¿Cuándo toma esa decisión él? ¿Ok? Vamos a leer el texto brevemente. ¿Ok? Pero como siempre, vamos a ver, ¿no? ¿Cuándo toma la decisión, ¿no? de viajar por eco? Voy a escribir, ¿no? Ecofilia. ¿Cuándo toma la decisión de viajar por Ecofilia? Bien, voy a leer el segundo párrafo. Dice, ¿no? La historia comienza con un joven terrano llamado Kael, quien, a diferencia de sus compatriotas, comenzó a cuestionar el impacto de su obsesión por el plástico en su hogar planetario. Comenzó a cuestionar, es decir, estaba reflexionando sobre este impacto, sobre la producción de plástico en su planeta. Aunque nadie más parecía preocupado por el brillo del plástico que les rodeaba, Kael, curioso por naturaleza, decidió investigar más a fondo. ¿Ok? Se cuestiona e investiga, está analizando, tiene un proceso, ¿no? Un proceso de análisis, un proceso de investigación sobre esta problemática que tiene. Y luego dice, emprendió un viaje por Ecofilia, explorando sus vastas llanuras. Pero ¿cuándo decidió emprender este viaje por Ecofilia? Acá está, ¿no? Acá está el contexto de la pregunta. Emprendió un viaje por Ecofilia. ¿Cuándo? Entonces tengo que ver arriba, ¿no? Cuando habla acerca de que se empezó a cuestionar y decidió investigar. Todo ese proceso de análisis, de reflexión, seguramente también de estudio, fue lo que llevó, parece ser, a Kyle a emprender un viaje por Ecofilia. Aquí está mi respuesta entonces. Aquí está mi respuesta. Esta es mi respuesta. Esto está antes de emprender un viaje por Ecofilia. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué llevó, no? ¿Qué llevó a que él emprenda el viaje por Ecofilia? ¿Cuándo, dicen? ¿En qué momento? ¿Cuál sería la respuesta correcta, estimados maestros? Y con esto
A, B, C o D. ¿Qué dicen ustedes? Después de una intensa conversación con los ancianos terranos sobre la conexión con la naturaleza, antes de enterarse de las consecuencias ambientales del uso desmedido del plástico, en medio de la resistencia y desdén de su comunidad, durante su adolescencia, tras presenciar de primera mano la acumulación de residuos plásticos en los lugares que solían ser sus escondites favoritos, ¿cuál es la respuesta? Y con eso nos vamos. ¿Cuál podría ser la respuesta? Hay que analizarlo bien, ¿ya? Recordemos que nos habla acerca de que él había estado viendo el impacto del plástico en su planeta, empezó a cavilar al respecto, a estudiar y luego tomó la decisión de investigar más a fondo. La maestra Fabia me dice B, la maestra Lidia me dice C. ¿B o C? ¿Qué dicen los demás? ¿B o C? ¿B o C? Y nos retiramos. La maestra Ruth dice C. ¿Cuándo? Me dice el tiempo, ¿ah? El tiempo, ¿cierto? Si nosotros vamos al texto nuevamente, nos damos cuenta que estamos en el segundo párrafo. Él ni siquiera ha hablado con los ancestros terranos. Él no ha hablado con nadie. Él está pensando, es un ensimismamiento, está hablando consigo mismo, ¿no? Por eso habla acerca de que se preocupó, comenzó a cuestionar, decidió investigar, emprendió. Esos son los verbos principales que me ayudan a pensar que él ha estado, ¿qué? A ver, la letra C, vamos a ver. En medio de la resistencia y desdén de su comunidad. No, no puede ser esto porque él todavía no muestra sus resultados a su comunidad. Todavía no lo hace. Listo. Me dicen la letra B. Antes de enterarse de las consecuencias ambientales del uso desmedido del plástico. Ok, antes de que él se entere, viaja. Antes de que él se entere, viaja. Ok. En un momento de profunda introspección, claro, ahí está el término, ¿no? Profunda introspección sobre el estado de su planeta. Ahí está. Letra B, claro que sí. Cierto. ¿Por qué no podría ser la letra D si habla acerca de la acumulación de residuos plásticos? ¿Por qué no? Porque dice, ¿por qué no? Porque habla acerca de que estos lugares donde se acumulaban residuos plásticos solían ser sus escondites favoritos. Y esto es falso. ¿Solían ser sus escondites favoritos? El texto no dice nada de eso. No dice nada de eso. B, así es, estimados maestros. Muy bien. Hasta aquí vamos a quedar entonces. Tarea para todos ustedes, por favor. Tarea para todos ustedes. La tarea es la siguiente, por favor. Para terminar ya. Tenemos el texto 3. Por favor, vamos a trabajar la pregunta 8. La pregunta 8 del texto 3. Pregunta 8. Pregunta 9. Pregunta 10. Y todas las demás preguntas de los demás textos que tengan que ver con nivel literal y orden cronológico. ¿Ok? Todo eso, por favor, resuelto para la siguiente clase que voy a dar las alternativas correctas. ¿Está bien? Eso sería todo, entonces muchas gracias. Hasta una Gracias a próxima ti, oportunidad. más bien gracias a ti, profesor.